conocen, y yo soy muy de compartir con ustedes todo lo que me pasa, así que como que no tengo muchas cosas nuevas para contarles, porque siempre me van pasando cosas, y a mí me gusta cada vez que estamos con ustedes acá, que vamos a empezar una reunión, compartir algo cortito y algo que nos ayude o que nos bendiga, como yo, a medida que yo voy aprendiendo. Me gusta, bueno, que cuando empiezan las reuniones o cuando me toca hablar con ustedes, así contarles mi experiencia, contarles, bueno, lo que Dios me muestra, las cosas que yo entiendo, mi manera loca de relacionarme con Dios. Y entonces ya todos saben que bueno, que hemos vivido un montón de cosas, como matrimonio, como familia, hemos vivido y hemos atravesado un montón de situaciones, un montón de circunstancias, y siempre seguimos viviendo, ¿no? Ustedes también, cada uno en particular, deben de vivir diferentes circunstancias, de diferentes situaciones, algunas lindas, otras no. Pero bueno, en este último tiempito me sucedió algo que no les conté. Me sucedió algo, vivimos una situación, me tocó vivir una situación junto con mi esposo, vamos a ponerlo así, de ingratitud y de indiferencia. Nosotros hemos hecho un pacto con cierta persona. Esa persona, llegado el momento de cumplir el pacto, dijo que no podía, que no lo iba a cumplir, y como que no le importaba. No le importaba, de repente, yo sentí que como que no le importaba cumplir el pacto, ni tampoco le importaba cuáles consecuencias nosotros teníamos que pasar. Y no le puedo explicar el sentimiento horrible que sentí. Primeramente me recalenté, obviamente. Me molesté muchísimo, me enojé muchísimo, y me encontré por un momento en una lucha interior de lo que yo sentía y de lo que yo sabía que debía de sentir. Amén. Y bueno, obviamente que oré, después de descargarme un poco ahí, oré y me quedó como un gusto agrio, así, como un gusto amargo, como un gusto agrio, como un gusto a vinagre. Yo dije, ay, Señor amado, ¿por qué pasan estas cosas, no? Pero realmente yo sentí ingratitud, sentí una indiferencia total y una ingratitud, muy feo el sentimiento que me quedó. Y pensaba, ¿no? Es muy difícil para nosotros ser agradecidos cuando las situaciones, las circunstancias que nos tocan vivir no son lindas, ¿no? Es muy difícil decirle gracias, Señor, porque por este sentimiento horrible que tengo adentro, gracias por este enojo, gracias, Señor, porque no quiero matar a esta persona. Es difícil, es muy difícil, yo diría que es casi imposible, ¿amén? Pero la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios no dice sean agradecidos si la circunstancia que están viviendo es linda, sean agradecidos si la circunstancia que están viviendo los hace poner contentos. No, dice sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Amén. Pero cuando nos encontramos en esa situación, cuando nos toca vivir, yo sé que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, ¿o no? ¿Cuántos le dan gracias a Dios cuando se enojan o cuando tienen una discusión o cuando... Nadie. Si no, mentiríamos. ¿Verdad que no? No. Cuando nos pasan esas situaciones, cuando estamos en medio de esas situaciones dolorosas o de decepción, puse acá, perdemos el foco y olvidamos el conocimiento que tenemos de la palabra y no la ponemos por obra. Amén. ¿Cuál es parte del conocimiento que tenemos de la palabra? Lo que dice en Romanos 8:28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Esa es una. Y nos volvemos en estas circunstancias oidores olvidadizos, como les comentaba el sábado. Amén. Cuando nos pasan estas circunstancias, tenemos amnesia espiritual, amnesia de la palabra. No nos acordamos de nada y no nos importa nada, ¿sí? Y nos volvemos
olvidadizos, no ponemos por obra, no nos acordamos que Dios nos dijo que todas las cosas ayudan a bien y mucho menos nos acordamos que la palabra dice sean agradecidos en todas circunstancias. Amén. Al comenzar este año yo les hablé allá en la antigua iglesia, les compartí a ustedes algo que quería que hiciéramos. A ver, ¿quién se acuerda? Practicar gratitud. Esa era una, y la otra era preocuparnos más por buscar las cosas que no se ven que por las que vemos. Pero una de ellas era practicar gratitud. Y me he sentido demandada en esa área. Amén. Miremos lo que tenemos y no lo que nos está faltando. Seamos íntegros en cuanto a nuestra fe. Amén. Y todo esto, esa sensación y ese gusto raro que me quedó así en la garganta, en el corazón, me hizo hacerme esta pregunta. ¿Qué sentirá el Señor al ver que no somos capaces de ver más allá? ¿Qué sensación creen ustedes que pueda sentir Jesús cuando nos vea, o cuando me haya visto a mí? Que me enojé, que me quemé, que lo que menos hice fue darle gracias a Dios en esa situación, y que lo que menos hice fue acordarme de que por algo estaba pasando esa situación, como lo he aprendido durante años. ¿Qué sensación creen ustedes que puede haber sentido el Señor? Pena. Pena. Ay, Dios, pena, bueno, puede ser. Yo pienso que el Señor, al ver que no somos capaces de ver más allá y somos ingratos, ¿y saben qué me trajo el Señor a la memoria, así, y al corazón? Que de la misma manera que en la muerte de Jesús, cuando Jesús estaba muriendo y pidió agua y sus verdugos le dieron vinagre, porque ellos no podían ver más allá de lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba dando todo por la humanidad, Dios estaba dando todo por ellos, y ellos no podían ver más allá. Imagínense que tener sed y que le den vinagre. Qué gusto horrible. Y siento que los soldados eran ingratos, porque no sabían, porque no podían ver más allá. Y cuando nosotros como hijos de Dios no podemos ver más allá, también somos ingratos con el Señor. Amén. Y creo que es un tiempo de crecimiento espiritual en cuanto a aprender, a que tenemos que aprender a pasar por alto ciertas ofensas. Y ahí es cuando la iglesia va a madurar, y ahí es cuando la iglesia realmente va a crecer, y ahí es cuando la iglesia realmente va a ver frutos de amor, frutos de perdón, frutos de gratitud. Porque yo sentí claramente que ese mismo gusto que yo sentía, ese gusto agrio, ese gusto a vinagre, ese mismo gusto fue el gusto que sintió el Señor cuando pidió agua y le dieron vinagre, y porque yo no pude ver más allá, igual que aquellos soldados que no podían ver más allá. Y cuando Jesús ya hizo todo por nosotros, Él se entregó en esa cruz, Él murió por nosotros, y nosotros a veces por tan poco somos tan olvidadizos con las cosas que hemos aprendido, porque creo que ya no hay gente nuevita que tengamos que enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Amén. Todos somos, no te voy a decir que somos súper mega, ¿no? Pero ya hay un montón de cosas que ya sabemos, que ya estamos crecidos, pero aún así, aún falta poner por obra. Amén. Así que, nada, quería compartirles eso. ¿Sí? Seamos más agradecidos, y cuando las cosas se ponen difíciles, seamos más agradecidos, no seamos ingratos con el Señor. Aprendamos a ver más allá de las situaciones que vivimos, aunque no nos gusten, aunque nos duelan, aunque nos hagan calentar. Amén, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? El Señor ya hizo todo por nosotros, no hay más nada para hacer, solo darle gracias. Darle gracias, darle gracias, darle gracias, y fijarnos más en todo lo que tenemos y no fijarnos en lo que no tenemos. Amén. Así que nada, espero que esto les bendiga, que les pueda servir para que usted medite en su casa, para que usted reflexione, y bueno, que pueda darle gracias a Dios. Amén, por todas las cosas. Si tiene, dele gracias a Dios, y si no tiene, dele gracias a Dios también. Amén. Y si alguien
le da, es una bendición. Y si no le da, no se enoje. Amén. Porque muchas veces, el otro día hablaba con mi esposo, tenemos muchas expectativas de las personas y pocas expectativas en Dios. Y cuando nosotros ponemos muchas expectativas en las personas, estamos fritos. Amén. Porque ahí le estamos dando una puerta al enemigo para que entre en nuestra vida. Porque si esa persona no hace lo que yo creo que tiene que hacer, me enojo, me frustro. Y ahí el enemigo cobra ventaja en mi vida. Amén. Así que sea agradecido con Dios, ponga todas sus expectativas en el Señor y yo le aseguro que lo que Dios va a hacer en su vida, usted no lo va a poder creer. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Que Dios le bendiga y no sé si oramos o si viene el pastor. Oramos, póngase de pie.